desde predecir el precio de casas hasta generar los cuadros que posiblemente hubiesen pintado Van Gogh o Claude Monet de haber estado en nuestra universidad. Mi nombre es Sebastián García y junto con mis compañeros Juan Bustamante, Tania Vallejo y Diana Zapata les vamos a presentar el método de los mínimos cuadrados y el algoritmo del descenso del gradiente. Primero miraremos cómo con el método de los mínimos cuadrados podemos llegar a hacer algo que se llama regresión lineal y esto nos sirve para predecir precios de casas. Luego generalizaremos estas ideas y veremos el descenso, el algoritmo del descenso del gradiente para encontrar mínimos de funciones de muchas variables. Finalmente veremos cómo todas estas ideas nos llevan a aplicaciones tan fascinantes como las que acabo de mencionar. El método de mínimos cuadrados es un procedimiento para determinar la función lineal que más se ajusta a una serie de datos. Con este lo que se busca es tratar de encontrar una función que logre representar los datos de la mejor manera. Y para ello se comparan la diferencia que hay entre la función evaluada en un punto y el valor de y en ese punto. Lo que se busca es tratar de minimizar ese error que se encuentra y es así como surge esta ecuación. Lo que se va a tratar de hacer para encontrar esa función que mejor se ajusta es encontrar los valores que hacen mínimos esa sumatoria. Para minimizar ese error, lo que se hace es diferenciar esta ecuación respecto a m y respecto a b, para así hallar la pendiente y el intercepto de dicha recta. El álgebra tiene una herramienta de ajuste lineal que lo que hace es encontrar una recta de mínimos cuadrados o una recta de regresión por una serie de puntos, y internamente lo que él hace es hacer el procedimiento para el cálculo de la pendiente y del intercepto de la función. La idea de minimizar los errores viene de aquí, y es que la recta que mejor va a representar una serie de datos lo que va a hacer es que o bien sea que los contenga o bien sea que esa diferencia entre el valor de los puntos que tenemos y el valor de la función evaluada en ese punto pues sea el menor posible, para así poder hablar de que esa recta puede representar ese conjunto de datos. Igualmente, el GeoGebra tiene una herramienta para poder hacer no solo una regresión lineal, sino de diferentes tipos de polinomios. Ahora, evidentemente, cuando son pocos datos, pues el proceso va a ser más bien sencillo, pero en el caso de tener muchísimos datos, el proceso se vuelve cada vez más complejo. Mi compañera Diana ahora les va a hablar un poco acerca de la relación de este método con la estadística y va a presentar otro ejemplo. El método de mínimos cuadrados es una herramienta que nos sirve para lograr predecir fenómenos. Por ejemplo, en la fórmula que tenemos en la imagen, W0 es nuestro término independiente y nos indica dónde corta la recta con el eje Y. Y donde W1 es la pendiente que nos define la inclinación de la recta. Esta es la estructura en el caso de un modelo de regresión lineal simple, donde solo tenemos una única variable de entrada. Por ejemplo, en el recurso de álgebra que tenemos en pantalla, si hacemos de cuenta que nuestra variable y independientes es el precio de un terreno y nuestra variable x es los metros cuadrados que tiene ese terreno, es decir, el precio va a depender de los metros cuadrados de ese terreno, podemos ver cómo la recta que mejor se ajusta es la recta con ecuación y igual a 0,92x menos 0,86, donde 0,92 es la pendiente y 0,86 es el corte con el eje Y. Pero debemos tener en cuenta que en la vida real un fenómeno no solo está afectado por una variable, sino por múltiples variables. Por ejemplo, en el caso del terreno, no solo está relacionado con los metros cuadrados que tiene, sino que también está relacionado con su ubicación, ya sea por el barrio, o también puede estar relacionado por el estrato socioeconómico, el grado de criminalidad, el sector, entre otros. Si tenemos en cuenta estas variables, ya no estaríamos frente a un modelo de regresión simple, sino frente a un modelo de regresión múltiple, en donde ya estaríamos buscando el plano que mejor se ajuste a la dispersión de los datos que tenemos en el espacio. O si tenemos 3 o más variables, estaríamos buscando el hiperplano que mejor se ajuste a los datos que tenemos. Imaginemos por un momento a un montañista que ya ha escalado la altura que quería y ahora le toca bajar. Desafortunadamente, una niebla densa desciende de la nada y le impide ver el camino.
El montañista se para un momento y piensa su estrategia. Decide tantear el camino para encontrar la dirección en la que la montaña suba y luego ir hacia el lado opuesto, dando pequeños pasos. Al cabo de un rato, el montañista llega a la base de la montaña y le narra a su amigo todo lo que pasó. Su amigo, que casualmente es un científico de datos, le cuenta que su estrategia es lo que se conoce como el descenso del gradiente y que se usa para minimizar funciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un modelo matemático para describir algún fenómeno. La diferencia entre nuestras predicciones y los resultados reales son lo que definimos como error. Obviamente, queremos que dicho error sea el menor posible. Ahora supongamos que esta es la gráfica de la función del error de nuestras predicciones. O sea, si en el modelo matemático de nuestro fenómeno usamos este parámetro, obtendremos este error, mientras que si usamos este otro, obtendremos un error diferente. Lo complicado es que, al igual que el montañista, nosotros estamos ciegos. Así que para encontrar el mínimo, usemos la misma estrategia que usó el montañista. Sabemos que lo único que podemos modificar es este parámetro, que vamos a llamar θ. Nuestro primer intento de llevar la estrategia del montañista a una expresión matemática va a ser esta. A θ le vamos a asignar su propio valor menos el valor de la derivada en ese punto. Veamos por qué esto tiene sentido. Si estuviésemos parados en este punto, la derivada sería negativa. Entonces la expresión menos derivada quedaría positiva y le sumaríamos un poco a θ, o sea, nos vamos hacia la derecha. Por otro lado, si estuviéramos en este otro punto, la derivada sería positiva, porque la función va hacia arriba. Entonces la expresión menos derivada es un número negativo y le restaríamos algo a θ, entonces nos moveríamos hacia la izquierda. En ambos casos, eventualmente llegaremos al mínimo, porque cuando la derivada se haga cero, nuestro valor de θ no va a cambiar más. Con esta expresión, nuestros pasos serán tan grandes o tan pequeños como sea la derivada, pero puede que la magnitud de la derivada no sea el tamaño correcto que estamos buscando en cada paso. Para corregir esto, multipliquemos la derivada por una constante alfa, que haga más grande o más pequeña la distancia que nos movemos. Esta es entonces nuestra expresión matemática para el descenso del gradiente. Se usa mucho en Machine Learning para predecir eventos con mayor precisión. En ese campo, este alfa suele llamarse Learning Rate, porque representa qué tanto aprende un modelo en cada paso. El valor de este learning rate es extremadamente importante porque un valor poco adecuado puede tener consecuencias muy grandes en el tiempo en el que tardamos en encontrar un mínimo. Y para calcularlo existen varios métodos, pero esos son tecnicismos y envuelve algo de prueba y error. Nosotros vamos a explorar por qué influye tanto en el tiempo que toma encontrar un mínimo. Bueno, digamos que asignamos un alfa muy grande. Entonces, en cada paso vamos a avanzar mucho y corremos el riesgo de pasarnos de nuestro objetivo y tener que hacer cálculos innecesarios para devolvernos. Por otro lado, si escogemos un alfa muy pequeño, vamos a tener que dar demasiados pasitos y por ende consumir demasiado tiempo para llegar a nuestro objetivo. Bueno, volvamos a nuestra expresión y notemos una cosa. Como vemos, este problema involucra una sola variable, pero los problemas del mundo real tienen miles o incluso millones de variables. Por suerte, solo tenemos que modificar algunas cosas para que nuestra expresión sea aplicable a un problema de n variables. Primero, ya no vamos a actualizar una variable, sino muchas. Entonces, en vez de escribir θ, escribimos θ sub i. Y luego, como vamos a derivar nuestra función con respecto a varias variables, esta derivada ahora es una derivada parcial. Ahora sí, esta es la expresión del descenso del gradiente para un problema de n dimensiones. Recapitulando, nosotros queremos un modelo que nos dé hipótesis basados en parámetros aprendidos a partir de los datos. Así se ve nuestra hipótesis para el precio de una casa, donde en el ejemplo de regresión lineal simple teníamos que θ0, que era el intercepto, y θ1, que es la pendiente de la recta que trazamos para ajustarnos a los datos de las casas. Bien. Esto se puede escribir de forma matricial, de esta manera, y recuerden que X son los datos, la matriz de datos que tenemos, y θ son los parámetros que utilizamos para generar nuestras hipótesis. Lo que nosotros estamos interesados es en predecir el precio de la casa basado en n variables, que es por ejemplo metros cuadrados, número de habitaciones, etc. Ahora, nosotros queremos tener los mejores parámetros queremos encontrar los mejores parámetros que hagan que nuestra hipótesis se ajuste mejor a los datos que observamos, en este caso el precio. Para ello tenemos que decirle a nuestro modelo qué tanto se equivoca por medio de una función. Esta función tiene en cuenta la hipótesis de nuestro modelo para la casa y lo compara con el precio de esa casa real, que está dado por y superscript i. Ahora,
Esto se ve de forma gráfica con esto, que tenemos la recta que representa todas las hipótesis de nuestro modelo y los puntos de datos que son los precios reales de casas. Ahora, estos rojos son los residuales o es que tanto se equivoca nuestro modelo. Sumamos todo esto y lo promediamos con el número de casas y tenemos qué tanto se equivoca nuestro modelo. Ahora, nosotros queremos tener las mejores predicciones y por ello queremos minimizar esta función que, como vemos, es de muchas variables. Para ello utilizamos el descenso del gradiente y para hacer el descenso del gradiente, tomamos la derivada parcial de esta función de coste con respecto a cada uno de los parámetros en los que se basa nuestro modelo para predecir. Y así tenemos la mejor predicción y tenemos un modelo que nos da las mejores predicciones para lo que estamos utilizando. Nuestro problema se ha reducido entonces a minimizar una función. A continuación veremos cómo, utilizando esta misma idea, podemos generar los cuadros que les mencioné al principio. Ok, vamos a ver la formulación del problema de generar una imagen que sea consistente con una imagen de contenido y con otra de estilo. En este caso, la imagen de estilo es un cuadro pintado por el autor que queremos que nuestra imagen de contenido sea visto. Es decir, tenemos una imagen de estilo que es este cuadro, por ejemplo, es The Starry Night de Van Gogh, y nuestra imagen de contenido es simplemente una fotografía de la universidad. El output o la hipótesis de nuestro modelo va a ser esta otra imagen generada a partir de estas dos imágenes, donde se mantienen las características de la imagen de contenido, pero con el estilo de la imagen de estilo. Ok, para ello vamos a ver cómo se formulan las funciones de coste. Aquí vemos algunos resultados, pero quiero que nos concentremos en estas funciones de coste. Primero tenemos una que nos dice que es la función de coste de contenido, que nos dice qué tan distinta es la imagen, son las características de la imagen generada con la imagen de contenido. Fíjense que esto es de hecho parecido a la función de coste para predecir casas, y de hecho esta distancia se llama distancia de Frobenius. Ahora, tenemos también la imagen, o mejor dicho, la función de coste de estilo, que nos dice qué tanto se equivoca o qué tanto se equivoca nuestro modelo, en el sentido de que qué tan distinta es la imagen generada de la imagen de estilo, qué tan distintas son sus características. Esta es generada y esta es estilo. Bien, ahora combinamos estas dos funciones de coste en una sola y a cada función de coste le damos una importancia o un peso, y esto es lo que vamos a optimizar. Esta es la función de coste global que vamos a optimizar utilizando el descenso del gradiente. Bien, esta es una aplicación en el arte. En este post les muestro más resultados. De hecho, generé 80 imágenes con 80 fotografías de la universidad que saqué del Instagram de la universidad, y también enlazo al código de cómo se hace esto por si ustedes quieren jugar. Otro ejemplo fundamental de cómo se utiliza el descenso del gradiente para resolver problemas fue presentado hace un año. Resulta que en biomedicina hay un problema que no había sido resuelto hace 50 años, que es predecir el plegamiento de proteínas a partir de una secuencia de ADN. El equipo de DeepMind utilizó un modelo de inteligencia artificial que también utiliza el descenso del gradiente para hacer esta tarea. Y para convertir esta secuencia de ADN en el plegamiento de las proteínas, utilizaron el descenso del gradiente, optimizando una función de coste. Bien, como conclusiones tenemos que formular ese tipo de problemas nos permiten generar modelos que hagan hipótesis precisas del mundo real, y optimizando esa función de coste que le dice a nuestro modelo qué tanto se equivoca, podemos obtener estas predicciones. Y eso lo hacemos con el cálculo, simplemente tomando la derivada parcial con respecto a cada uno de los parámetros de nuestro modelo y tomando pequeños pasos iterativamente. Le agradecemos muchísimo su atención.